Bien. Me alegra verles nuevamente en este lugar de adoración. ¿Están contentos de estar aquí? También no solo dar las bienvenidas a ustedes, sino también a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, que son muchos, y que nos siguen y que siguen también los estudios, porque quieren seguir perfeccionándose en los caminos de Dios, porque de eso se trata. Estamos aquí porque vamos a estudiar, ¿qué vamos a estudiar? Efesios, libro de Efesios, carta del apóstol a los hermanos en Éfeso. ¿En qué capítulo quedamos? Estuvimos meditando Efesios 3 del 17 al 19, pero saben, la palabra de Dios tiene tantas perlas y tanta riqueza que podríamos estar hablando semanas enteras de estos versículos. Hoy seguiremos meditando también en estos versículos, en otras cuestiones, y nos haremos muchas preguntas. Así que creo que todas esas preguntas tienen respuestas y hoy vamos a tratarlas de resolver a través de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de eso, de Efesios capítulo 17. ¿Lo leemos nuevamente a partir del versículo 17 al 19? ¿Lo leemos? Dice el versículo 17, Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo entendimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿De qué hablamos? ¿Se recuerdan de algo que se comentó la semana pasada? De la fe que obra en el amor. Y meditamos ampliamente esto. ¿Qué más vimos la semana pasada? ¿Se recuerdan? Solo Estela estuvo aquí. ¿Y se acuerda? ¿Alguien más se recuerda de algo que no sea tampoco el pastor? ¿No? La fe individual es intransferible. Y hablamos también de que, y en estos versículos, Pablo estaba preocupado por los hermanos y oraba por ellos para que estuvieran arraigados y cimentados ¿en qué? En las emociones, en los ídolos y ¿en qué? En el amor. Se habló también del árbol, del edificio, esa metáfora que tiene que ver con la fe, con el amor y la permanencia en esa fe y en ese amor en Cristo. Déjenme hacerles unas preguntas. ¿Ustedes creen que un árbol que no esté bien arraigado en la tierra puede dar frutos buenos? ¿Puede dar frutos por lo menos? ¿Se mantiene en pie? Un edificio se mantendrá en pie si tiene unos cimientos que no están bien, unos cimientos débiles. Si hacemos un edificio encima de la arena, ¿se mantendrá firme? Al final se cae. ¿Se puede vivir la vida cristiana sin fe o sin amor? ¿Seguro? Sin fe ni amor no hay vida cristiana, pues como dice la palabra, Dios es amor. Pablo quiere que entendamos, que los hermanos entendieran y que nosotros también entendamos ese gran amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios grande, que tiene grande amor para con nosotros? Él muestra su amor para con nosotros, ¿de qué manera? Que siendo aún pecadores, dio a quien amaría, a su Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor tan grande, un amor tan inmenso, tan profundo, como dice la palabra, nadie será capaz de comprenderlo totalmente en sí mismo.
a menos que experimentemos una estrecha comunión, no solo con Dios, sino también con los hermanos. Por eso dice el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es decir, que nadie puede decir, ya yo lo sé todo del amor y no necesito aprender más nada. ¿Alguien puede decir eso? De poder puede, pero ¿realmente se le puede creer? ¿El amor de Dios es un amor finito que se puede medir? No. El amor de Dios excede todo conocimiento humano. Nuestro corazón finito jamás podrá comprender totalmente el amor de Dios. Por tanto, necesitamos raíces. Necesitamos, si queremos llevar frutos que glorifiquen su nombre, necesitamos raíces. Necesitamos cimientos si pretendemos crecer como un edificio bien firme. Un templo santo en el Señor, como dice Efesios 2:21, versículos anteriores, que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Pero surge otra pregunta. ¿Cómo creen ustedes de manera práctica? ¿Cómo podemos crecer cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos crecer? ¿O cómo podemos tener buenos cimientos? A los niños a veces, por ejemplo, en un caso puntual en Venezuela, no sé, en Colombia o en algunos países de Latinoamérica, si nosotros queríamos que veíamos al niño debilucho y queríamos que se acelerara ese apetito o que creciera rápido, emulsión Scott. Emulsión Scott, para todo el mundo. Aceite de hígado de bacalao. ¿Ah? Guampole. Tenía tiempo que no escuchaba eso. ¿Se crece así, con emulsión Scott, espiritualmente hablando? ¿No? ¿Cómo se crece? De manera, con la palabra de Dios, escudriñando la palabra, ¿con qué más? Con fe. ¿Qué más? Teniendo comunión con Dios, escudriñando las Escrituras, pero también teniendo comunión con los demás, ¿cierto? De esa manera podemos ir creciendo. La palabra cimiento nos habla de eso, de la figura arquitectónica. Un edificio necesita buenos cimientos, cimientos buenos y firmes cimientos, sólidos, estables, porque si no, se cae para abajo. Si un edificio no tiene un buen cimiento, se puede derrumbar. El cimiento debe ser sólido. De lo contrario, el cimiento débil se lo llevan las olas. No sé si ustedes han entrado a un hotel por dentro. Es decir, ¿les ha tocado a lo mejor trabajar en un hotel? ¿Sí? Algunos de los que están por aquí. ¿Y han estado dentro del hotel? ¿Han visto abajo del todo donde la inspección no llega? Ahí, ¿verdad? ¿Cómo son esos cimientos? Grandísimos, ¿verdad? Las zapatas son grandísimas, son anchas y son fuertes, ¿cierto? Si no se cae. Curiosamente, las raíces y los cimientos no se ven. Cuando ustedes compran una casa, ¿ustedes ven los cimientos? No, porque ya están puestos. A lo mejor si viéramos los cimientos antes de comprar, no lo compraríamos. Pero cuando estamos a vivir en una casa de alquiler, nosotros lo que menos miramos son los cimientos porque no se ven. Están ya todos con plaqueta, no se ve nada. Ya está pavimentado, ya está todo. Pero los cimientos, las raíces no se ven, pero están siempre ocultos. Pero por los frutos, por la estabilidad del edificio, sabemos que hay cimientos. Y si un árbol está bien cimentado, sabemos que están ahí las raíces porque da buenos frutos o porque crece, ¿cierto? Si no, aunque no se ve, sabemos que está ahí y es necesario. Si un árbol no tiene raíces, buenas raíces, no podría estar fuerte, frondoso o lleno de frutos. Recuerdo que cuando estaba pequeño mi padre compró una casa en Venezuela que era de un agrónomo, de un ingeniero agrónomo. Él agarró una enfermedad en Japón y compraron la casa. Una casa grandísima, creo que tenía unos 800 metros cuadrados. Imagínense que el hombre en el patio nosotros tendríamos de patio unos 500 metros más o menos,
de solo patio. Y habían una cantidad de árboles impresionante. Habían mangos de los tres tipos, del medicinal, que no sé si ustedes lo conocen, de la manga, que es la grande. El medicinal es terrible, es malísimo. No se la comían ni las ratas ni las iguanas. Era terrible el medicinal, pero tenía un tronco, una cosa grandísima. Tenía mangas y también de los mangos pequeñitos, que son buenos también, como quieran. Tenía, no sé si ustedes conocen el icaco también se conoce, el níspero, había limón, había coco, ¿no? Chirimoya, ¿saben cuál es la chirimoya? Bueno, todos esos estaban en casa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos mudamos, mi padre dijo, no, mis niños no se pueden ensuciar con la tierra. Pavimentaron todo el terreno, casi todo el terreno. Dejaron cuadritos pequeños. ¿Y saben qué pasó? Las pequeñas losas de hormigón que pusieron por encima, Katia siempre dice que el dueño de la casa se debe estar revolcando en la tumba, viendo todo el desastre que nosotros hicimos como familia a todos esos árboles. Pero porque ya prácticamente casi no queda ninguno, a lo mejor quedarán 3 o 4 de mango. Pero a lo que iba, que tenían un cimiento de hormigón, pero esos árboles eran tan grandes y tenían tantas raíces fuertes que poco a poco iban levantando el cimiento de hormigón. Las raíces estaban ahí, no se veían, pero era un árbol fuerte, duro, era como un roble ese árbol. Y venían tempestades y venían a veces medio coletazos de huracanes, pero el árbol se mantenía firme. ¿Por qué? Porque tenía unas buenas raíces y cada día se regaban, cada día se le alimentaba al árbol para que siguiera adelante. Las plantas que son más fuertes, que dan mejores frutos, son las que tienen mejores raíces, mejores cimientos. ¿Se imaginan la base que pudo tener las Torres Gemelas? Grandes. ¿Se imaginan el rascacielos más alto del mundo? ¿Qué cimiento puede tener eso? Gigante, fuerte. Un edificio sin cimientos sólidos se empieza a agrietar y se desmorona. Un edificio con buenos cimientos se mantendrá firme a pesar de las tempestades. Igual los árboles que están bien cimentados suelen dar buenos frutos. Como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Mateo 16 al 19 nos habla de que por los frutos los conoceréis. Dice el versículo 17, es interesante, vayamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice el 17, así que todo buen árbol da malos frutos, ¿no? Todo buen árbol da buenos frutos. ¿Y qué pasa con el árbol malo? Dice, el árbol malo da frutos malos. Hay dos clases de árboles, el que da buenos frutos y el que da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A la luz de este pasaje, quiero que voy a hacer varias preguntas y yo quiero que no me levante la mano, pero que internamente mediten en estas cosas, porque Dios me ha llevado a meditar en estas cuestiones, de manera individual. Cada uno de ustedes, o de los que nos ven a través de las redes sociales, ¿cada uno de ustedes tiene raíces? Piensen bien. Si cada uno de ustedes y de mi persona tiene raíces, ¿cómo son nuestras raíces? ¿Cómo son tus raíces? ¿Has pensado en esto? ¿Fuertes? ¿Raíz fuerte? ¿O una raíz débil? ¿Cómo están tus raíces? ¿De manera superficial o profundas en la tierra?
¿Tus raíces crecen cada día o ya no crecen? Cada día tus raíces penetran más, están bien arraigadas, profundizadas en la tierra para ser un árbol fuerte, o ya dejaron de profundizar. ¿Qué clase de árbol eres? ¿Qué clase de árbol crees que eres? ¿Del que da buenos frutos o que da malos frutos? ¿Tu árbol da fruto o no da fruto? Dice la palabra de Dios en Mateo 12:33, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué clase de árbol eres tú? ¿Del buen fruto o del mal fruto? ¿Qué clase de árbol quieres ser? Porque podemos ser una clase de árbol que no queremos, somos, pero podemos dar otra clase de fruto. ¿Qué frutos das? A ver si se ve por aquí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Saben qué es esto? Bueno, no nos pongamos ahí chulo. ¿Qué clase de fruto da tu árbol? ¿Lima? ¿O cómo es que se llama esto? O melocotón. El melocotón es sabroso, es dulce, ¿verdad? ¿Qué clase de fruto da tu árbol? Pensemos en estas cosas. ¿Da lima o da melocotón? ¿Has pensado en eso? ¿Han pensado en eso? ¿Qué fruto te gustaría dar? ¿Qué estás haciendo de manera individual para que tus raíces crezcan? ¿Estamos haciendo algo para que nuestras raíces crezcan? ¿Les estás poniendo agua? ¿Les estás poniendo un buen abono? ¿Estás quitando la maleza? ¿Te estás preocupando por alimentar bien tus raíces? ¿Te preocupas por eso? ¿Te preocupas por ser un buen árbol que dé buenos frutos? Como padres debemos hacernos estas preguntas. ¿Qué raíces tienen tus hijos? ¿Qué raíces les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué raíces les estamos dando? ¿Qué raíces quiere que tengan? ¿Buenas raíces o malas raíces? ¿Quieren que tus hijos tengan raíces profundas o superficiales? ¿Qué estamos haciendo de manera individual para que nuestros frutos sean frutos que glorifiquen el nombre de Dios? ¿Estás haciendo algo? Cuando la gente va a nuestra viña, ¿qué fruto le estamos ofreciendo? Cuando va al campo y nos visita, ¿qué fruto le estamos dando a quienes nos visitan? ¿El malo o el bueno? ¿Qué fruto le estamos dando? ¿Tenemos cimientos? ¿Tienes cimientos en tu vida? ¿Tienes un buen cimiento en tu vida? ¿Qué cimientos quieres tener en tu vida? ¿De qué está cimentada tu vida? Pablo se preocupaba por aquellos que le rodeaban y por eso oraba. ¿Te preocupas por las personas que te rodean? ¿Te preocupas porque las personas que te rodean también estén arraigadas y cimentadas en la fe y en el amor? ¿De quién te rodeas? ¿De árboles buenos? ¿De árboles malos? ¿Qué estás comiendo cada día? ¿Del fruto malo o del bueno?
¿Te rodeas de gente que no tiene frutos? ¿O de aquellos que dan fruto que glorifican el nombre de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros de manera individual para que nuestro entorno pueda estar arraigado y cimentado en la fe? ¿Qué podemos hacer nosotros de manera individual? De manera práctica. ¿Qué podemos hacer nosotros para que quienes nos rodean puedan estar arraigados y cimentados en la fe? ¿Qué podemos hacer nosotros de manera individual? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué podemos hacer? Dale con la Biblia en la cabeza. Dar buen testimonio, eso es muy importante. ¿Ustedes creen que dar testimonio es importante? Muy importante. ¿Tu vida está cimentada en el amor? ¿O en la fe que obra por el amor? Como decíamos la semana pasada. La fe sin amor no sirve para nada. Dice 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada nos vale, nada soy. Esta palabra está íntimamente ligada a las de Santiago 2:20, que la fe sin obras es muerta. No es difícil ver cuando una persona o un creyente está cimentado o no en Cristo. Porque la fe se manifiesta en el amor. Se manifiesta en un amor para con Dios, en un amor para con su palabra y en un amor para con los demás. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios? ¿Cómo lo podemos demostrar? Guardando sus mandamientos, como dice 1 Juan 5:3. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y amén de guardar sus mandamientos, ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean de una manera práctica? ¿Cómo lo podemos hacer? Aparte del testimonio, amando a los hermanos, pero ¿de qué manera? Ayudándolo cuando lo necesitan. ¿Qué más? Orando por ellos, ¿vale? Podemos demostrar de manera práctica el amor de Dios teniendo en cuenta lo que aprendemos, es decir, vivir la palabra, amando a los demás. ¿Cómo nos enseña Jesús que debemos amar a los demás? ¿Por interés? ¿No? Como a ti mismo. Como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Séanme sinceros. Quiero hacer una pregunta y yo quiero que todos me la respondan. ¿Verdad que nosotros nos amamos a nosotros mismos? ¿O no? ¿Mucho, poquito o bastante? Nos amamos mucho, ¿cierto? ¿O no? ¿O ustedes no se aman? Ah, hombre. Cada uno de nosotros nos amamos a nosotros mismos un montón. Nos amamos muchísimo. Pero, ¿amo a los demás como me amo a mí mismo? Debiéramos, dicen por ahí. Piensen bien en estas cosas cuando lleguen a casa. Nosotros nos amamos con locura a nosotros mismos. Incluso a veces muchos se aman más a sí mismos que a sus propios hijos o a su propia esposa. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a los demás como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Es la palabra de Dios, es un mandamiento. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo se preocupaba por los hermanos. Estaba más preocupado por el bienestar de los hermanos que por sus propias aflicciones. No quería que los hermanos se desanimasen y que permaneciesen firmes y estables en el amor de Dios. Y de eso se trata. Dice el versículo 18 de Efesios 3. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si queremos llevar frutos, si queremos crecer en santidad, si queremos tener buenos cimientos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender la magnitud de ese amor de Dios, que excede toda lógica y todo entendimiento. Esto no se refiere a un mero conocimiento intelectual. No se basa solo con entenderlo de manera lógica, sino de manera profunda. Dios existe. Dios ha creado todo y cuanto existe como muestra de su amor para con nosotros. Si miramos a nuestro alrededor, somos creación de Dios. Dios nos ha creado y nos demuestra cada día su amor incondicional para cada uno de nosotros. Dios quiere, y Pablo quería, y Pablo quiere con estas palabras, no solo los hermanos en Éfeso, sino nosotros, que tengamos una comprensión más profunda y más espiritual del amor de Dios y de nuestra necesidad que tenemos de Él. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando escribía estas cosas. Ese amor de Dios tan grande, tan profundo, tan inmenso, casi nadie es capaz de comprenderlo por sí mismo en solitario. Necesitamos la ayuda de los demás, de la comunión mutua los unos con los otros, para poder comprenderlo en su totalidad. ¿El amor de Dios tiene límites? El amor de Dios no tiene límites. Es más alto, más ancho, más largo, más profundo de lo que nosotros mismos creemos, pensamos o entendemos. Pablo nos habla de estas cosas. Pablo nos habla de las medidas de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura de ese amor tan grande de Dios. Pablo lo que quería decir con estas palabras es que nosotros fuéramos capaces de entender lo extenso de su amor, lo grande, lo profundo, lo maravilloso de ese amor. El amor de Dios no es un concepto metafísico, sino que es una realidad viva que se expresa en el trato personal con cada uno de nosotros. ¿Te ama Dios a ti? ¿Me ama Dios a mí? ¿Seguro? Por medio de la fe en Él y la comunión fraternal de la iglesia, podemos ver el amor de Dios. Hasta que no experimentemos ese amor de Dios en nuestras vidas, impulsándonos a amarnos los unos a los otros de una manera sincera, no podemos afirmar que lo hayamos conocido realmente. Por eso debemos seguir ahondando en el amor los unos con los otros. Este amor de Dios nos alcanza a todos, no solo a unos pocos, como dicen algunos. El amor de Dios es un amor real. ¿Cuántos lo creen? Se demostró y se sigue demostrando con hechos, no solo de palabras. El amor de Dios sigue siendo sincero, sigue siendo puro, sigue siendo honesto, como dice 1 Corintios 13. ¿Y saben qué? El amor de Dios no cambia. No cambia. El amor humano cambia dependiendo de las circunstancias, del tiempo, de nuestras emociones. El amor humano puede cambiar dependiendo si tenemos hambre o no. Pero el amor de Dios no es así. El amor no se basa ni tiene su fundamento en las emociones, sino el amor de Dios se demostró en Jesús. El amor no es una emoción. El amor produce emociones, pero no es una emoción. El amor es una decisión personal que cada uno debe tomar, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, sin importar lo que haga el otro. El amor verdadero de Dios no se acaba, no se ha agotado. El humano sí. Si realmente de manera personal no experimentamos ese amor incondicional de Dios, no llegaremos a entender ni a comprender en toda su plenitud
la extensión de ese gran amor de Dios. Dios nos ha amado con amor eterno y quiere que nosotros sigamos manifestando ese amor que Él nos demuestra a nosotros. No solo con el respeto a sus cosas, sino también amándonos los unos a los otros. Es necesario, es bueno. En la expresión y en la comunicación del amor de Dios por nosotros, en nuestra relación, en nuestros testimonios, en nuestras propias vidas, vemos cómo el amor de Dios se manifiesta. Y debemos seguir ahondando en estas cosas. Debemos seguir hablando de ese amor de Dios para con nosotros, hacia otras personas. No solo a quienes nos rodean como iglesia, sino también a personas que no conocen a Dios. Debemos amarnos. ¿Cuántos lo creen? Debemos amarnos no de palabras ni de lengua, como dice la palabra de Dios, sino de hecho y en verdad. De eso también meditábamos la semana pasada. ¿Saben qué le dijo Jesús a esa persona que tenía una multitud de demonios? Le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo creo firmemente que las experiencias personales, los testimonios de cada uno nos enriquecen. Podemos aprender del testimonio, del amor de Dios reflejado en tu persona y en la mía, contándonos las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos fortalecemos, nos animamos, nos consolamos. Y debemos seguirlo haciendo. Para poder ser plenamente capaces de comprender, es decir, de entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo oraba para que los hermanos y nosotros hoy en día pudiéramos comprender ese inmenso amor de Dios y que se apropiaran de Él, a fin de poder vivirlo y expresarlo a otros, en su relación personal, no solo con Él, sino con quienes nos rodean. Pablo sabía perfectamente que la convivencia es difícil, pero si entendemos y vivimos realmente en ese amor incondicional de Dios, nos llevaremos mejor. Seremos plenamente capaces de amar al otro sin mirar el qué. Si entendemos realmente el amor de Dios y lo vivimos, lo practicamos, no habrán barreras. Dios no puso barreras, ni tampoco Jesús lo hizo. El ser humano pone barreras a la hora de relacionarse con Dios y con los demás. Pero si realmente asimilamos, digerimos ese amor de Dios, si realmente profundizamos en estas palabras, en esa altura, en esa anchura de este amor incondicional de Dios, no pondremos barreras. Nos amaremos cada día más. Y se manifestará el amor de Dios los unos con los otros. Si aún no hemos llegado a comprender totalmente ese amor incondicional de Dios, esa profundidad, esa anchura del amor de Dios, es que aún nos seguimos necesitando los unos a los otros. ¿Verdad que necesitamos a Mina? ¿O no? No, es que Mina está muy negrito, no. Negritos no. ¿Necesitamos a Silvio? No, es que Silvio no está a la altura. ¿O a Sonia? ¿Sonia la necesitamos? No, es que tampoco está a la altura. No. ¿Necesitamos a Javier? ¿Seguro? ¿Necesitamos a John? No sé. En el sonido no te necesitamos. También lo necesitamos. ¿Necesitamos a Tata? ¿A Tata también la necesitamos? ¿Sí o no? Sin ti no pueden vivir, dice. ¿A Alex lo necesitamos o no? ¿También? ¿Y a Zuli? Zuli no está por ahí, se fue. Entonces no lo necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Amén.
¿A Hugo? ¿Seguro? No, hombre. A Oscar sí, pero a Rubiela, a todos. Nos necesitamos los unos a los otros. La única manera de seguir necesitándonos los unos a los otros, a Elba no, ¿sí? ¿También? ¿Y a Héctor? ¿Los dos? Sí. La única manera de seguirnos necesitando los unos a los otros es fácil. Debemos seguir conectados a Dios. Debemos seguir profundizando no solo en el amor de Dios, sino en nuestra relación personal con Dios. Debemos seguir profundizando en la anchura, en la longitud, en la profundidad, en la altura de su amor para con nosotros, para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros. Es nuestra responsabilidad delante de Dios amar a los demás como a nosotros mismos, estar cimentados y arraigados en la verdad de Dios y en el amor. Para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de esa plenitud de Dios? Debemos abundar en estas cosas. ¿Cuántos quieren seguir cimentados en la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren seguir arraigados en la fe que obra por el amor? ¿Cuántos quieren hacer eso? Si nos desvinculamos de Dios, nada de esto es posible. Si estrechamos los lazos con Dios, estrecharemos los lazos con los demás. Pero si nos alejamos de Dios, nos alejaremos de los demás. Dios quiere que llevemos frutos que glorifiquen su nombre. Dios quiere que llevemos buenos frutos. Y que si hasta ahora no hemos dado buenos frutos, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Dios quiere quitar lo malo de nosotros y ayudarnos a dar buenos frutos. Podemos dar buenos frutos. Debemos dar buenos frutos. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Y es lo que Pablo quería que se quedara arraigado en la mente de los hermanos en Éfeso. Y quiere que hoy en día se nos quede arraigado en nuestro corazón estas palabras. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esto no quiere decir que nos convertiremos en dioses, ni que lleguemos a ser igual a Dios, sino que Él quiere, con estas palabras, que Dios quiere que nosotros lleguemos a entender, que alcancemos aquello que Dios en sus planes tenía para nosotros, que entendamos todas estas cosas. No se refiere a que nos convertiremos en dioses, sino que alcancemos aquello que Dios en sus planes quiere para nosotros, tenía para nosotros. Todavía no nos bastará a lo mejor una eternidad para entender estas cosas, el profundo amor de Dios. Entendemos el profundo amor de Dios cuando somos buenos o vemos cosas buenas. Pero Dios mostró su amor para con todos, aún con aquellos que nosotros consideramos que son muy malos y que no merecen el amor de Dios. Si realmente entendemos y profundizamos en el amor de Dios, podremos crecer espiritualmente. Con nuestra mente finita no llegaremos a entender ese amor tan grande de Dios. El amor de Dios, el amor de Cristo excede todo entendimiento. En el Salmo 139, del versículo del 1 al 6, dice: oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde los cielos mis pensamientos, desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Dice el versículo 6 del Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Alto es, no lo puedo comprender. Humanamente, posiblemente no entenderemos en su totalidad el amor de Dios. Pero así dijo Dios: no se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en que el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, y que yo soy Dios, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Dios merece toda gloria y toda honra. Amén. Dios merece nuestra adoración sincera. Dios merece que nuestras vidas estén cimentadas y arraigadas, que tengan buenos cimientos, pero no cualquier cimiento, no cimentado en las emociones ni arraigada en las circunstancias, porque las circunstancias y las emociones cambian, pero el que permanece en la palabra de Dios, el que sigue cimentado en su verdad, permanece para siempre, no será arrancado. Amén. Yo quiero que, porque no nos queda más tiempo, yo quiero que en casa mediten en todas estas cosas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Estoy siendo un árbol bueno, un árbol malo, que da frutos malos? ¿O creo que soy un árbol bueno y estoy dando frutos malos? Yo quiero que meditemos en estas cosas, porque dependiendo de lo que meditemos y la respuesta que le demos a Dios, marcará la diferencia en la manera en que vivimos nuestra vida cristiana, en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. A lo mejor en un momento puntual de nuestras vidas hemos sido árboles malos, que damos frutos malos. O a lo mejor hoy en día estamos dando frutos malos, porque somos árboles malos. Pero Dios quiere que nos arrepintamos hoy, que busquemos su rostro. Yo he decidido ser un árbol que dé frutos buenos, que glorifique su nombre. Y en muchas ocasiones me equivocaré, pero proseguimos a la meta. Sigo pidiéndole a Dios que me ayude y que si hay algo en mi vida que no le agrada a Él, que lo quite, que quite esas raíces que se van por otro camino y que quieren sembrarse en otro sitio. Que me ayude para estar cimentado, no en las emociones, no en las circunstancias, sino en una fe que obra en el amor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir dando frutos malos o quieres dar frutos buenos? Si quieres dar frutos buenos, yo les pido que tomen una firme decisión de una vez por todas. El árbol malo es cortado y echado fuera. Aunque cuesta arrancar las raíces de ese árbol malo, será cortado y echado fuera. Nosotros decidimos qué queremos ser, dónde nos queremos cimentar. Si nuestro cimiento, queremos un cimiento débil o queremos un cimiento fuerte en la roca o en la arena. Nosotros decidimos qué queremos, con qué queremos alimentar ese árbol. Si queremos ponerle esa losa de hormigón para que no se vean las raíces, pero seguir dando frutos que glorifique el nombre de Dios, o no. Nosotros decidimos. Pongámonos en pie y pidámosle a Dios que nos ayude a
a dar frutos dulces, apacibles, que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. ¿Alguien que quiera orar? Santísimo Señor, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, podemos ver tu amor por los seres de cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a reflexionar tu palabra. Y queremos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender y comprender, Señor, ese inmenso amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, que ese fruto que nosotros vemos, Señor, sea de agrado para ti, Señor. Que podamos extenderlo, que podamos saber, Señor, que nuestros hermanos se sienten, Señor, a gusto, porque todo lo que hacemos, Señor, es de ti y para ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla y a extenderla para la gloria. Una vez más, te damos gracias por tu santa presencia, Señor. Y te pedimos que el Espíritu Santo siga guiándonos, siga confrontándonos y alentándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.